En todas partes, ¿es verdad? El guacamole se ha convertido en un básico en muchas. A minute of thought is worth an hour of talk. Ah, perfecto. Ay, ahora me escucho. Muy buenas a todos. Bienvenidos al taller de IA, de crear personajes con IA. Mi idea, porque además tenemos 30 minutos, según me han dicho, es que sea todo puramente práctico. O sea, y además es un taller, no soy de ponerte aquí slides, de quiénes somos, de cómo se hacen las cosas, sino que lo hagamos en directo. Si hay fallos, son fallos que vosotros mismos vais a ver si utilizáis la aplicación y que así podemos ir viendo cómo se solucionan, pero la idea es que podáis entender cómo funciona la plataforma, que ahora os contaré un poquito más sobre ella, y en base a esto que podéis crear tanto personajes como clonar vuestra voz, encontrar voces que hay en la plataforma, cómo funcionan las voces, etcétera. Y en cualquier momento podéis pararme para hacer preguntas. Me han dicho que hay un micro por ahí. La idea es eso, que sea dinámico. Oye, pero esto lo puedo utilizar en podcast, en anuncios, tengo los derechos, no tengo los derechos. Cualquier pregunta que se os ocurra, me decís y lo solucionamos en directo. En un minutito, y Level Labs, para el que no lo conozca, es una startup de investigación de audio que se enfoca principalmente en el audio. Es una empresa muy joven, ahora va a hacer 2 años y medio la empresa. O sea, nació en el 23 y de hecho nació por un problema que tenían los dos fundadores, que son polacos, y es que el doblaje en Polonia de las películas se hace una sola persona para todos los personajes, es decir, desde un niño a la abuela, a la novia de la serie, lo que sea, lo dobla todo una misma persona. Entonces la experiencia de ver películas y poder escuchar en polaco era nefasta y dijeron, oye, ¿por qué no aprovechamos los nuevos modelos que tiene la inteligencia artificial? Incluso investigamos nuevos, que es precisamente lo que hicieron, y creamos voces que repliquen lo que es el humano, ¿no? O sea, al final el ser humano, pues yo tengo errores cuando hablo, digo hola, y todo lo que había en el mundo de la inteligencia artificial y del audio, que seguro que habéis escuchado estos audios robotizados, es súper robótico, o sea, no sonaba nada natural. Entonces dijeron, vamos a centrarnos en hacer modelos propios, porque además es un crack el CTO de la empresa, que se llama Piotr, y efectivamente construyeron lo que es Eleven Labs, ¿vale? Dicho esto, mi idea aquí es que salgáis sabiendo utilizar y sabiendo lo que es la inteligencia artificial de audio, por lo que voy a daros un sneak peek de lo que sería la plataforma de agentes, que lo vamos a ver al final si nos da tiempo en 5 minutitos, pero sobre todo en la plataforma creativa, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona Eleven Labs? Eleven Labs tiene sus propios modelos de voz, es decir, modelos de inteligencia artificial generativa, que con todos los datos, igual que te funciona un modelo de texto y te genera texto nuevo de cero, lo que hace es transformar texto en voces. Es decir, mira, lo vemos aquí directamente. Ahora justo además estaba ahí con Claudio, que tiene un podcast de nutrición, y decía, pues mira, te enseño directamente cómo funcionan. Entonces, ahora vamos a ver toda la parte de las voces, pero literalmente lo que hace si es que funciona ahora Ah, ahora el el audio. aguacate. Está en todas partes, ¿es verdad? Desde la tostada de aguacate hasta el guacamole, se ha convertido en un básico en muchas dietas. Vale. Pero más allá de... Entonces es como, a ver si recargo, porque por ejemplo habré visto ahí que no estaba el player. No sé si se me ha cortado una parte de la pantalla. Como habéis visto, o sea, esta voz literalmente
primer mes y a día de hoy hemos cruzado los 50 millones hace un par de semanas, podían poner y clonar ahí su voz. Y dijimos, oye, ¿por qué no habilitamos que estos usuarios puedan poner su voz en nuestra biblioteca y que cualquier persona pueda utilizar su voz, ¿no? Entonces tenemos un modelo donde cualquier persona literalmente puede poner su más dialectos, etcétera, porque te capta los acentos. Una voz juvenil, fresca y natural para tus contenidos. Cuando te sientas abrumado por la vida, recuerda aquello que dijo Kant. Son las horas más... Entonces, por ejemplo, Martín Osborne, que de hecho es una voz de un doblador bastante famoso, tiene 7 diferentes, que ha clonado en diferentes tonos, uno susurrando, uno más grave, más agudo, etc. Todas las trending, por lo que veo, son Dale vida a tu proyecto con mi voz. españolas, pero vaya, ahí en todos los idiomas. Every book in a library is a friend. Y podemos filtrarlas, ¿vale? Esto es muy interesante, es decir, vosotros ahora seguro que se os ocurre, oye, pues yo quiero una voz para mis anuncios, o quiero una voz para el intro de mi podcast, o quiero una voz para hacer un documental, ¿no? Entonces, seguramente se os ocurra una voz en concreto que os guste más, y por eso hemos creado toda la parte de tagueado, es decir, tenemos voces pues más para conversacional, tenemos voces que son más energéticas y te sirven para hacer anuncios o para hacer audiolibros, por ejemplo. Entonces trabajamos desde con particulares, porque bueno, eso lo podéis luego mirar en la web, pero tienes suscripciones desde $5 hasta con Amazon, con Storytel, y ellos crean contenidos a escala, o incluso, como todo esto se puede hacer vía API, permiten a otros usuarios a su vez crear contenidos, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo en práctica. Entonces, digamos que yo quiero una voz, vamos a decir, por ejemplo, española, ¿no? Obviamente. Luego, dentro de esto, puedes elegir diferentes voces, aunque hay muchas que no están tagueadas. Entonces, yo, si queréis como probar muchas, lo que os recomiendo es simplemente que vayáis testeando. Mira, de hecho, vamos a ver, pues, cuáles hay españolas, ¿no? Entonces, tenemos aquí estas que ya habíamos escuchado, David Martín. Siempre la razón pregunta cuándo. La esperanza dice pronto. Y ya... Vamos A ver veces otra. solo necesitas una voz. Buenos días. A mí esta me gusta Gracias por bastante. llamar a ACME. Mi nombre es Carolina. La vida en sí es un privilegio que todos tenemos. Como veis aquí, pues un poco de diferentes regiones. Vamos a poner, por ejemplo, a ver qué tenemos mexicano. Pues tenemos, como veis, bastantes. Pasaron los años como una ráfaga. Vamos, es hora de que realices todos tus sueños y termines. Entonces hay un amplio rango de voces que podéis utilizar para diferentes proyectos. A mí, bueno, mira, Mexitoni de hecho es uno que me hace bastante gracia. Hola, mi carnal. Aquí llegó tu cuate Tony, directo desde el mero México para que... O de más de ASMR. Nuestro conocimiento tiene su origen en nuestra... Entonces, todas estas voces, mira, de hecho vamos a poner, por ejemplo, esta que acabo de escuchar, nunca la había escuchado, que se llama Diego. ¿Dónde está? Si no, selecciono cualquier otra, la de Mexitoni, la tengo ya guardada, porque como funciona es, vale, una vez tú seleccionas o has escogido voces que te gustan, dices, vale, yo quiero probar a Alejandro Ballesteros, ¿no? Entonces, tienes o bien colecciones si vas a agregar muchas voces, o simplemente seleccionas 5, 10 que te gusten y las agregas a lo que sería tu biblioteca de voces personal, ¿vale? Esto es solamente con la parte de la biblioteca, porque no solo tienes la opción de... Vamos a quitar de nuevo los filtros. No solo tienes la opción de utilizar voces de nuestra biblioteca, sino que también está la opción de crear voces nuevas, ¿vale? Entonces, tienes desde el diseño de voces, donde tú describes una voz y literalmente va a sacar una voz nueva con esa descripción que tú hayas prompteado. Yo suelo recomendar siempre promptear en inglés, pero por ejemplo, pues podéis, o con templates, oye, pues yo quiero hacer una voz de un ratón, porque voy a hacer un personaje que sea un ratón, o quiero que sea un demonio para un videojuego. Pues todo esto lo describís, y si no lo encontráis en la librería de voces, en la biblioteca, podéis generarla. Entonces vamos a ver cómo queda, si no, mira, incluso movie trailer, un pirata, vamos a ver cómo queda el pirata, que nunca lo he probado. Cuanto más lo prontees y cuanto más detalles le des, más cercano a lo que sería ese personaje vais a lograr. O sea, tú puedes decir desde, dame una voz joven de mujer, y te va a sacar una voz joven de mujer, pero si tú le dices pues que tenga una voz rugosa, o más aguda, o más grave, pues todo eso van a ser detalles que te va a servir para luego tener una voz mucho más fiel a lo que estás buscando.
Además esto, bueno, si pudiéramos ir haciendo mientras... Perdón, sí. Ahí está. Completamente digital. O sea, esta voz no existe. Eso es. De hecho, sí, se llama voces sintéticas. La herramienta se llama Voice Design. Esta voz no existe. O sea, esta voz literalmente la ha generado un modelo que no está replicando ninguna otra. Entonces te da varias opciones. Y yo digo, pues me gusta más esta. Entonces agregas de nuevo, bueno, le pones un nombre, el pirata de Podcast Days. Podcast Days, digamos, ¿no? También, si pues la has generado en un idioma o en otro, puedes darle un... Vamos a decir... Venga, vamos a poner que está en español, no sé cómo va a quedar eso. Y se te agrega a tu biblioteca personal. Entonces, oye, luego tú... Sí. Efectivamente. De hecho, mira, podemos ahora probarlo tal cual. Y yo voy a ir aquí. Voy a poner el pirata de Podcast Days, que como habéis visto está hablando en inglés, y vamos a ver cómo queda en español, porque depende también de cómo se genere. O sea, hay veces... El aguacate. Está en todas partes, ¿verdad? Desde la tostada de aguacate hasta el guacamole, se ha convertido en un básico en muchos... Entonces, claro, aquí lo que hace es literalmente intentar simular esto. Ahora bien, lo que va a hacer es interpretar cómo hablaría esta voz en español. Entonces, puede que detecte que hablaría un español con acento de Estados Unidos, puede hacer un español perfecto, puede hacer un español de Colombia. O sea, esto, salvo que tú clones una voz con ese acento, va a interpretar cómo hablaría esa voz en ese idioma. Esto interesante de la parte de las voces. Rápidamente, aunque yo os recomiendo que testéis, hay varios modelos, principalmente V2 y V3. V3, que es uno nuevo que hemos sacado, te da la posibilidad de dar tags. Es decir, tú puedes decir, mira, voy a poner de hecho risas aquí, a ver cómo queda, laughs, para darle emociones. Entonces puedes decirle que esté triste el pirata, que esté contento, y vamos a ver cómo quedaría con esto. A ver cómo queda. El aguacate. Está en todas partes, ¿verdad? Desde la tostada de aguacate hasta el guacamole. Aquí se nota, por ejemplo, que esta voz ha detectado que habla porque, claro, como ha sido generada seguramente con datos de lo que sería una voz en inglés, queda con ese acento ahí en inglés. Si escoges una voz como, por ejemplo, la que estamos enseñando que ha sido clonada en español, cuando yo generé esto en español, seguramente el acento... El aguacate. Está en todas partes, ¿verdad? Desde la tostada de aguacate hasta el guacamole, se ha convertido en un básico en muchas dietas. Pero más allá de su textura... Entonces, como veis, pues puedes jugar un poquito más. Puedes decirle, vamos a probar, de hecho, mira bien, a ver si funciona el susurro, que esta vez le da por no funcionar. O sea, puede hacer cualquier cosa, literalmente, este modelo, pero es cuestión el aguacate. Entonces, por ejemplo, ahí lo ha susurrado un poco más. Si vais testeando diferentes voces, tienen más capacidades o menos. Y eso sería por el lado de lo que es diseño de voces. Siguiente tema que yo creo que es de lo más interesante, donde podéis jugar mucho más, es el tema de los clones de voz. Tenemos dos tipos. Está el clon de voz instantáneo, que es con literalmente 15 segundos de audio va a replicar vuestra voz, o la voz que se clone, no requiere de verificación, pero no se va a parecer tantísimo. O sea, esto de nuevo va a hacer lo mismo que os venía comentando. Oye, yo hablo, clono mi voz, detecta cómo Marcos hablaría cualquiera de los idiomas que yo le vaya a poner un texto. Pero yo suelo decir que queda un 70% de precisión de lo que sería mi voz. O sea, no va a detectar mi acento, cómo yo pronuncio las Ds, cómo yo paro, etcétera, etcétera. Sin embargo, el modo de clon profesional detecta todo. Es decir, si tú clonas una voz andaluza, va a hablar literalmente como está hablando esa voz cuando tú generes textos, ¿vale? Entonces, esta requiere de mucho más tiempo de audio y va a sonar literalmente igual que como la muestra que tú le des. Entonces ahí pues es recomendable grabar en un estudio. Si quieres utilizarlo para algo conversacional, que sea grabar una conversación, porque luego va a mantener ese tono. Entonces, dependiendo un poco del output, oye, que yo lo quiero para hacer audiolibros o yo lo quiero para hacer anuncios, pues entonces, por ejemplo, si imaginaos que ahora mismo esto que yo estoy hablando lo grabara, cuando haga un clon de voz profesional tendría 30 minutos, que es el mínimo. Yo suelo recomendar 60 a 80 minutos,
va a tener el mismo tono que yo estoy teniendo ahora. Entonces puede servirme para cosas así, pero si lo utilizo para, pues no sé, un anuncio, quizá quede un poco raro. Entonces yo lo que os recomiendo es que lo hagáis pensando un poco en el output que queréis conseguir. No voy a hacer los pasos porque básicamente lo que tenéis que hacer es subir un MP3 o un archivo de mínimo 30 minutos de vuestra voz y luego, siguiendo los pasos que son bastante sencillos, lo clonáis. Literalmente, o sea, mi madre le envió un audio con mi voz y no diferenciaba que era IA, o sea que obviamente requiere de verificación, es decir, os va a decir, tenéis que pronunciar, no sé, los pájaros son verdes y se van al bosque. Y con esa voz vais a tener que decir esa frase para que verifique que realmente esa es la persona que está clonando su voz, porque si no, pues sería un absoluto caos. Y luego tenéis voice remixing, que básicamente, mira, de hecho os voy a enseñar primero lo que sería mi voz, que si no me equivoco la hice, a ver, Marcos, si sale con mi voz, Marcos Voice. Las ideas son los puntos de partida de todas las fortunas. Claro, por ejemplo, esta frase, que yo no la he dicho nunca, es mi voz, pero seguramente estaba en algún sitio que no podía hablar muy alto, o el audio que puse y hablaba muy bajo. Entonces, como veis, queda muy bajito. Son los puntos de partida de todas las... Vamos a crear este mismo, vamos a poner V2, a ver cómo queda con mi voz. Marcos Voice. Y seguramente quedé con ese mismo. El aguacate. Está en todas partes, ¿verdad? Desde la tostada de aguacate hasta el guacamole, se ha convertido en un básico en muchas dietas. Vale, entonces sería como queda, ¿no? Si os fijáis, es como yo, pero hablando con un tono que es como así, y entonces me he grabado hablando así, porque era seguramente lo que tenía por ahí cuando hice la prueba, y todo lo que se genere con esa voz va a quedar en ese tono. Yo recomendaría que, por ejemplo, si quieres hacer para algo conversacional o para podcast, si tienes podcast, de hecho, ya grabados hablando, es súper fácil, porque ya tienes MP3 y lo subes y va a tener el mismo tono. Si tú lees un texto, yo esto nunca lo recomiendo, salvo que quieras como tener una voz plana, porque los humanos, si tienes que leer un texto durante media hora, al final esta voz, por ejemplo, suena a eso, ¿no? Que es como que has estado leyendo, te aburres y al final tienes un tono plano. En la realidad, lo que sucede cuando nos comunicamos es que hay inflexiones, de pronto, pues digo de pronto y queda tendido, o sea, la voz humana, yo lo que recomiendo es que normalmente se haga en base a conversaciones que has tenido reales, por así decirlo. Y luego está Voice Remixing, que esto es algo que hemos sacado nuevo, que básicamente lo que permite es cambiar cualquiera de las voces, esta no sé qué tal va a quedar, y promptearla. Es decir, yo tengo mi voz, pero quiero que suene, vamos a probar de hecho que nunca lo he probado, acento, a ver cómo quedaría. Make this voice with a French. Esto no lo he probado nunca, ¿eh? A ver cómo lo hace. Básicamente puedes escoger cualquiera de las voces que ya están en la biblioteca o tu voz clonada y promptearla para editarla y ponerle acentos, cambiarla que sea mujer, hacer que suene más aguda, más grave. Con acentos yo normalmente lo he probado en inglés. Vamos a ver qué tal queda con el francés. Y esto es algo que hemos sacado nuevo. O sea, esto ha salido literalmente este mes. También decir que... Bonjour, it's lovely to meet you all. I'm really quite excited about this project, you know. I think it has a lot of potential. Sí, ¿verdad? Esto ya podría utilizarlo, claro. De hecho, los casos de uso que van saliendo hay un poco de todo. Tenemos desde periódicos que están haciendo las noticias en otros idiomas o transformándolos a voz, hasta pues empresas que te crean novias de inteligencias artificiales o parejas de inteligencia artificial y te dan los buenos días, buenas noches, que esto en el Oriente Medio está funcionando muy bien, sorprendentemente. Pero sí, o sea, cada caso, o tenemos también me pareció muy interesante, que es para ancianos con Alzheimer, con las voces de los hijos, y entonces pues les van hablando, yo que sé, cuando están preocupados o repiten lo mismo, hablan con ellos. Entonces hay empresas montando casos de uso muy diferentes, o para niños que les cuentan historias, cosas así, bastante interesantes. Vamos a volver, que eso sería la parte de generación de voces. También esto, aunque creo que no es tan relevante, pero lo vamos a ver rápidamente,
tú puedes también poner un input de la voz. Es decir, oye, este texto que ha salido no me acaba de convencer, yo estoy haciendo un anuncio o una intro para mi podcast con esta voz de... Vamos a probar, de hecho, por ejemplo, alguna así de oro. A ver si habrá de oro para esto. Nunca he probado esto yo. ¿Cómo queda? Behold, the wildcat in Internet. Uy, demasiado... Hay aquí de todo, sí. Vamos a probar, por ejemplo, esta. A ver, Martín Osborne. Martín Osborne. Primero vamos a reproducirla. Las últimas investigaciones de la NASA apuntan. Vale, entonces tenemos esta voz, pero digo, no me ha gustado cómo ha quedado el tono que ha tenido, ¿no? Entonces yo puedo decirle que literalmente lo haga a través de un prompt que yo le pongo. No sé si lo va a grabar con el micro de mi ordenador. Sí. Y que específicamente, hablando de una manera, lo haga Martín. Sí. Vale. Vale, pues... Sí. Pues te respondo ahora mismo, mira. Yo te puedo responder. Lo que pasa que no sé de dónde está escogiendo el audio, porque no se mueve esto. Pero yo podría decir ahora, bienvenidos a Podcast Days. No sé si lo va a escoger, porque esto es tal cual lo que tú has dicho, pero el micro no sé si va a escogerlo de aquí, a ver si funciona. Claro, ha recogido silencio solo. Claro, no, porque no sé si el micro es este o de aquí no lo recogió, pero si lo testeas después, esto es, claro, o sea, lo que tú hagas, si dices, o si estornudas, va a estornudar con la voz de Martín Osborne en este caso. Esto es para lo que es el voice changer. Sí. Eso es. O sea, tú puedes, claro, con Martín Osborne y con el voice changer generas el audio y te lo cambia, y luego tú ese audio lo puedes descargar y utilizar en cualquier proyecto, o puedes ir al text-to-speech aquí, desde el V3 que había comentado, y luego promptearlo tú como tú quieras con esto. Pero ahora, mira, de hecho rápidamente, cambiamos a esta sección, está todo esto conjunto en una misma herramienta de edición, que es Studio. Es decir, oye, yo quiero decir bienvenidos a Food for Thought con esto que tú has comentado y que lo diga con mi expresión. Entonces vienes aquí y grabas esta frase en concreto, pero después esto quiero hacerlo prompteando solo. Entonces esto es como la herramienta donde, mira, aquí lo hacemos. Food for Thought. A ver cómo... Bienvenidos a Food for Thought. Sí. No sé si hay un límite de tiempo para el voice changer, pero sí, o sea, siempre se podría hacer. A una mala sería dividirlo en varios fragmentos y subirlos. Y lo podrías cambiar a otra voz, sí, eso es. A ver cómo queda con eso. Estos son dos voces aleatorias, no sé cuáles son. Thought 2.0. Hoy no vamos a hablar de... Entonces yo digo, oye, pues no quiero que hable quiero que hable el Martín Osborne que habíamos comentado. Lo guardas aquí. Y de nuevo, esto ahora lo va a decir Martín Osborne. Entonces esta es como la función donde tú editas de una forma más compleja, incluye todo, es decir... Bienvenidos a Food for Thought 2.0. Hoy no vamos a hablar de aguacates, sino de algo igual de polémico. Los podcasts deberían hacerse con voces humanas o con inteligencia artificial. Claramente con inteligencia artificial. Somos más baratos, no nos cansamos y jamás nos quejamos de que el café de la oficina está frío. Entonces, como veis aquí, tienes este mix, ¿no? Entonces, oye, yo quiero que diga que el café de la oficina está frío. Pues vas al voice changer y editas específicamente esta parte. O si lo que quieres es editarlo con los promptings, pues puedes cambiarlo, ¿no? Entonces eso es lo que te da esa flexibilidad. Así que esta sería esta parte de la herramienta. Brevemente, porque tampoco nos queda mucho por lo que veo por ahí, tenemos también música.
Es decir, tú lo prompteas y yo os invito a que lo miréis porque aquí no va a dar tiempo a verlo, y lo prompteas y le dices, oye, dame una canción de country music sobre este tema o instrumental, y podéis sacar música que luego podéis utilizar en los podcasts y tenéis todos los derechos para utilizarla, y lo mismo con doblaje. Es decir, estamos trabajando pues con podcast de los más grandes, véase Tengo un Plan, que están ahora traduciendo a italiano, están traduciendo a portugués, pues estamos trabajando con ellos para doblarlo, y luego ellos hacen la parte del lip syncing. Trabajamos para el doblaje también con MrBeast, con Huberman, que a mí me mola bastante el tema de nutrición y lo dobla también, con Joe Rogan, o sea, todos los podcasts que quieren crecer a nivel masivo y hacerlo en otros idiomas, pueden hacerlo. Y luego, pues, todo lo que tenga que ver con audio, también nos metemos, es decir, speech to text, porque por lo que queréis transcribir vuestros audios, voice isolator, esto es en caso de que tengáis un podcast con ruido, mirad. Need to remove background noise from your video? Use our new voice isolator model. Que esto básicamente lo que hace es replicar, clona su voz y la hace sin ese ruido, entonces funciona mejor que cualquier isolator de voz. Lo mismo con efectos de sonido. Oye, que yo quiero... Ahí le dije un tiranosaurio Rex. Puedes promptear tú los efectos de sonido que tú quieras. Nos quedan 2 minutitos, así que quiero haceros la sneak peek, que además justo lo venía ahora haciendo con Claudio para que viera un poco lo que podía hacer, porque claro, todo esto... Dijimos, oye, como se puede juntar voces y hacer voces, ¿por qué no hacemos una herramienta que te permita generar conversaciones, ¿no? Entonces, aunque esto quizá no aplique tanto para podcast y creaciones audiovisuales, se pueden hacer de todo, desde pues asistentes vuestros personales para que os den ideas, a, por ejemplo, pues un asistente que lo que te haga es que permita a tus usuarios o a tus oyentes a preguntar sobre vuestro podcast. Entonces, le dais la base de datos de qué trata vuestro podcast, le dais la base de datos de vuestros episodios, etcétera, y podéis hablar con él. Así que para finalizar el taller vamos a ver uno que además se crea en un momento, literalmente lo hemos creado 2 minutos, en 2 minutos hace un momento, y para que veáis un poco la Hola, calidad. listo para Aunque elevar si no tu pilla el día con micro, nutrición, mindfulness ahí. y productividad al estilo de El Club de la Buena Vibra. Claro, estoy pensando que no me va a escuchar el audio, ¿verdad? Pues entonces lo voy a tener que escuchar por texto. Hola, sí. ¿Qué puedes hacer por mí? Obviamente esto, si recogiera mi audio... Hola, podría soy hablar. Vibra, tu compañera de aprendizaje del podcast El Club de la Buena Vibra. Estoy aquí para ayudarte a mejorar tu vida a través de consejos sobre nutrición, mindfulness y productividad. ¿En Quiero qué área te comer gustaría muchos enfocarte hoy? aguacates. Es bueno. Entonces, Qué bien que te normalmente por gusten los voz... aguacates. Son deliciosos y están llenos de nutrientes. Para darte una respuesta más completa, Claro, entonces, esto vosotros lo podéis promptear como queráis. Oye, pues sé más graciosa, redirígelos hacia otros episodios míos, y entonces conseguís más audiencia, o que vuestra audiencia sea más fiel. Al final lo podéis promptear tanto como queráis y conectarlo pues desde telefonía, que lo están haciendo muchas empresas, para poder atender por teléfono, a una aplicación que tengáis vosotros de móvil, a vuestra propia web, etcétera, y hacerlo ahí de forma sencilla. Así que eso como overview de lo que sería toda la plataforma, aunque cuando lo podáis testear, pues vais a ver que tenéis muchísimas más opciones para indagar a fondo, pero eso en 30 minutos sería lo que yo destacaría de Eleven Labs.